Claro que sí, es el especial de las roscas. La tradición es mexicana. Venimos desde allá haciendo todo este tipo de roscas. Esta temporada es la mejor que tenemos. Así que tratamos de aprovecharla a lo máximo que podemos. Traemos la harina, la ponemos en la batidora, la ponemos a batir por 3 minutos en la primera base, en la segunda 13 minutos y de ahí le agregamos la levadura otros 13 minutos más. Ya cuando la traemos en la mesa, la pesamos, dependiendo de las libras que vamos a ocupar, hacemos el procedimiento. La pesamos, la estiramos, la doblamos, le ponemos los niños. Ya después lleva el procedimiento de la pasta, la fruta y ponerla en el trufe para que se venga llegando. Los monitos van aquí escondidos, el que le tocó, realmente no decimos cuántas cantidades lleva, dependiendo. Y si te tocó, pues para festejar para el 2 de la Candelaria. Unos tamales, unos pozoles, dependiendo de la tradición que cada persona tenga, es lo que hacen de comer. Yo lo disfruto con un chocolate, con mi familia, ahí un café o algo parecido, dependiendo de la tradición de cada persona. Usualmente es chocolate. Mis hijos, ahora que tengo mis hijos, se vayan enfocando también en estas tradiciones muy buenas. Ya se tragó esto. A que vengan a comprar sus roscas, tenemos bastantes roscas ya disponibles, así que aquí los esperamos, que hagan sus órdenes con su familia y todos, aquí los esperamos en la Noria 33. Gracias.